Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Elías Loaesa y en esta ocasión quiero hablarte sobre los antecedentes históricos de la administración a nivel mundial. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas en todas tus redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Desde que el hombre pisó por primera vez esta tierra, ha desarrollado actividades en busca de alcanzar un objetivo y ha utilizado en cierto grado a la administración. Por ello, para lograr entender el concepto que conlleva la administración, es importante hacer un viaje al pasado. Para efectos de este estudio, he decidido dividirlo en 6 épocas. La primera de ellas es la época primitiva. Sin darse cuenta, en esta época el hombre utilizaba la administración de forma rudimentaria, al trabajar en grupo. Un ejemplo claro es la buena organización que tenían para llevar a cabo la caza del mamut. Otro aspecto a destacar de esta época es la división del trabajo por edad y sexo. Además, en esta época, los jefes de familia ejercían la autoridad y la toma de decisiones. De esta manera, el hombre, al trabajar en grupo y requerir de más de una persona, surgió que la administración se considerara de forma incipiente como una asociación de esfuerzos para alcanzar un objetivo, la cual requiere de varias personas. La siguiente época es el periodo agrícola. La principal característica de esta época es la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Se continuó con la división del trabajo por edad y sexo. Apareció lo que es el Estado, pues la organización social era dirigida por un patriarca. En este periodo, grandes civilizaciones se desarrollaron apoyándose del trabajo colectivo y de los tributos. La tercera época fue la llamada Antigüedad Grecolatina. Esta época, para mí en lo personal, es una de las más desagradables en la historia de la administración y de la humanidad, pues está marcada por la aparición del esclavismo. La aplicación de la administración era muy rígida y dura, además de implementar el castigo corporal como forma disciplinaria. Prácticamente, el esclavo carecía de derechos y tenía que desempeñar cualquier labor. Y derivado de todos estos castigos y formas inhumanas de tratar al hombre, el rendimiento productivo era muy pobre. Continuando nuestro viaje por la historia, llegamos a la época feudal. En el inicio de la administración, era de acuerdo al criterio del señor feudal. Sin embargo, con el paso del tiempo, los siervos alcanzan su independencia, y con esto aparecen los talleres artesanales. Pero la aportación más significativa de esta época fue la aparición de las corporaciones o gremios. Ellos se encargaban de regular horarios, salarios, entre otras condiciones de trabajo. Y sí, tal y como lo imaginaste, en estos organismos tiene su origen los actuales sindicatos. Llegamos a la época que revolucionó al mundo. Me refiero a la Revolución Industrial. Esta época tuvo un gran impacto con la aparición de diversos inventos y descubrimientos, los cuales trajeron consigo grandes cambios en la organización social. En este periodo desaparecen los talleres artesanales y se da lo que es la centralización de la producción, en la que el empresario se vuelve el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. La principal característica es la explotación inhumana del trabajador, lo cual provocó la aparición de diversas corrientes de pensamiento social e investigaciones que a la larga originarían la administración científica. El sexto peldaño al que llegamos es el siglo XX, siglo de oro, pues la administración se consolidó
gracias al desarrollo tecnológico e industrial. A inicios de este siglo surge la flamante administración científica, siendo Frederick Winslow Taylor su iniciador. Por ello, a Taylor se le conoce como el padre de la administración científica. Y a partir de allí, la administración alcanza el reconocimiento que se merece como la disciplina indispensable para el manejo de cualquier empresa. De esta manera, terminamos este recorrido por la historia, destacando estas 6 épocas principales que más impactaron a la administración: la época primitiva, el periodo agrícola, la antigüedad grecolatina, la época feudal, la revolución industrial y el siglo XX. Es así como desde tiempos remotos hasta la actualidad, la administración se aplica en cualquier actividad organizada, desde realizar una comida familiar hasta crear un video como este, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad. Bien, llegamos al final de este video. Espero te sea de mucha utilidad. Si te gustó, compártelo, dale like, agrégalo a tus favoritos y suscríbete al canal. No olvides seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en la próxima.